orfanato. Mi nombre es Jorge y quiero compartir la aterradora historia de los sucesos que ocurrieron en el orfanato abandonado en Guadalajara. Cuando era niño, solía jugar en ese lugar lleno de misterio y oscuridad. Nunca imaginé que esos recuerdos inocentes se convertirían en una pesadilla que me perseguiría hasta la adultez. El orfanato estaba ubicado en las afueras de la ciudad. Era un edificio sombrío, rodeado de árboles retorcidos y maleza espesa. Atraído por la curiosidad y la emoción del peligro, mis amigos y yo solíamos aventurarnos en sus oscuros pasillos y habitaciones, desafiando nuestro miedo. Desde el primer día, sentimos una extraña presencia en el lugar. Oíamos risas infantiles, susurros inquietantes y los sonidos de pasos rápidos que nos perseguían mientras explorábamos. Aunque nuestra imaginación de niños jugaba un papel importante, pronto comprendimos que había algo más oscuro y aterrador acechando en las sombras. En una de nuestras excursiones al orfanato, nos encontramos con un grupo de fotografías antiguas en una de las habitaciones, mostrando a los huérfanos que solían vivir allí. Sus rostros, marcados por la tristeza y el abandono, nos llenaron de una profunda melancolía. Pero también notamos una foto en particular, la de un niño con oscuros ojos y una sonrisa malévola. Sentimos una sensación escalofriante, como si sus ojos nos siguieran a donde quiera que fuéramos. A medida que pasaban los días, los fenómenos paranormales se volvieron más intensos y perturbadores. Vimos sombras moverse por el rabillo de nuestro ojo. Escuchamos risas siniestras que parecían venir de todas partes y experimentamos cambios de temperatura inexplicables. Los objetos se movían solos y las puertas se cerraban violentamente detrás de nosotros, atrapándonos en habitaciones oscuras y claustrofóbicas. Una noche, mientras explorábamos el sótano del orfanato, nos encontramos con una habitación que parecía secreta, ya que ésta se abría al empujar un librero. La habitación estaba llena de juguetes rotos y muñecas desgastadas. Pero lo más inquietante fue el descubrimiento de un diario perteneciente a uno de los huérfanos. Sus páginas estaban llenas de descripciones de torturas y rituales oscuros realizados en el orfanato. Aterrorizados, decidimos abandonar el lugar y juramos nunca volver. Pero el mal que habitaba en ese orfanato no estaba dispuesto a dejarnos ir tan fácilmente. A partir de ese día, comenzamos a experimentar pesadillas horribles y sucesos paranormales en nuestras propias casas. Parecía como si el espíritu vengativo de aquel niño malévolo nos persiguiera, sediento de venganza. Después de aquellos eventos aterradores en el orfanato abandonado de Guadalajara, yo crecí. Y a lo largo de los años, ya adulto, mi vida volvió a la normalidad y traté de dejar atrás esas experiencias traumáticas. Sin embargo, siempre sentí una curiosidad latente por descubrir la verdad detrás de aquel niño malévolo y los oscuros secretos del orfanato. Decidí investigar más a fondo la historia del lugar y me encontré con información escalofriante. El orfanato había sido gestionado por una organización religiosa corrupta en el pasado. Se habían reportado casos de abuso físico y emocional hacia los huérfanos, y algunos incluso habían desaparecido misteriosamente, sin dejar un rastro aparente. A medida que profundizaba en mi investigación, me crucé con antiguos empleados y residentes del orfanato,
Sus relatos eran estremecedores. Hablaban de rituales macabros que tenían lugar en las noches, donde aquel niño malévolo, cuyo nombre era Gabriel, era utilizado como un canal para invocar fuerzas oscuras. Un intendente del lugar, ya retirado, aseguró escuchar una conversación del director del orfanato, donde aseguraba que el niño había nacido con una entidad demoníaca y Gabriel servía como receptor en este plano de la entidad. Determinado a enfrentar mi miedo y desentrañar la verdad, organicé un equipo de investigadores paranormales y regresamos al orfanato abandonado. Armados con cámaras, grabadoras de voz y equipo especializado, nos adentramos en aquel lugar maldito una vez más. La atmósfera en el orfanato era densa y opresiva. Cada paso que dábamos estaba lleno de tensión y miedo. Los fenómenos paranormales comenzaron de inmediato. Sombras en movimiento, susurros incomprensibles y una sensación de ser observados constantemente. Utilizando técnicas de comunicación con el más allá, nos propusimos contactar con el espíritu de Gabriel y descubrir la verdad detrás de su maldad. Nos adentramos en la habitación secreta que estaba ya en ruinas por el paso del tiempo, rodeados de juguetes rotos y muñecas desgastadas, y comenzamos el ritual. El ambiente se volvió aún más tenso y las temperaturas cayeron drásticamente. La entidad de Gabriel se manifestó como una sombra. Su presencia oscura llenó la habitación. A través de una médium, comenzamos a hacerle preguntas, buscando respuestas sobre su pasado y los rituales que se llevaban a cabo en el orfanato. Lo que escuchamos fue una historia desgarradora. Gabriel había sido víctima de abuso y tortura en manos de los responsables del orfanato. Su alma fue corrompida y llenada de odio por la entidad demoníaca, convirtiéndose en un ser malévolo que buscaba venganza. A medida que el ritual avanzaba, sentimos una liberación en el ambiente. La presencia de Gabriel se desvaneció lentamente, pero sabíamos que no estaba erradicado todo el mal. Nos comprometimos a difundir la verdad sobre los horrores ocurridos en el orfanato abandonado y asegurarnos de que nadie más sufriera su destino, pero no tuvimos éxito. A veces, la gente teme enfrentar más la verdad que los propios sucesos paranormales. Desde aquel día, el orfanato ha sido objeto de investigaciones y limpiezas espirituales continuas. La historia de Gabriel y su maldición ha servido como un recordatorio de la importancia de proteger a los más vulnerables y garantizar que lugares como aquel orfanato no sean escenario de abusos y crueldad. La historia del orfanato abandonado de Guadalajara y el niño malévolo llamado Gabriel siempre estará grabada en mi memoria. Aunque enfrenté mis peores pesadillas, también aprendí la importancia de la redención y la lucha por la justicia. Que su historia sirva como un recordatorio de los peligros que pueden esconderse en los lugares más oscuros, y que los límites de nuestro mundo a veces están más cerca de lo que imaginamos. La niña del parque. Mi nombre es Juana, y quiero compartir la aterradora historia que viví después de mudarme a una casa en la hermosa ciudad de San Luis Potosí. Desde el momento en que puse un pie en ese lugar, mi vida se convirtió en una pesadilla llena de misterio y terror. La casa a la que me mudé estaba ubicada cerca de un parque tranquilo. Todo parecía perfecto al principio, pero pronto comencé a notar cosas extrañas. Fue durante una noche lluviosa cuando vi por primera vez el espíritu de una niña en el parque. Estaba mirando por la ventana, mientras la lluvia golpeaba los cristales, cuando noté un movimiento en el parque.
Al principio, pensé que era solo mi imaginación, pero pronto vi una figura pequeña, vestida con un vestido blanco, que parecía flotar en el aire. Mi corazón se aceleró y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. A medida que pasaban los días, la presencia de la niña se hizo más evidente. La veía cada vez con más frecuencia, siempre en el parque, jugando sola bajo la lluvia o balanceándose en un viejo columpio. Su rostro, a pesar de estar cubierto de sombras, reflejaba una tristeza profunda. Intrigada y preocupada, decidí investigar en internet si había noticias sobre el deceso de alguna niña en ese parque. Al paso de los días, me enteré de que hace muchos años, una niña llamada Esperanza había desaparecido en ese parque. Su cuerpo nunca fue encontrado y su trágica historia quedó como un misterio sin resolver. Se decía que su espíritu aún vagaba en busca de descanso. A medida que profundizaba en la investigación, comencé a experimentar fenómenos aún más escalofriantes. Por las noches, escuchaba risas infantiles y el sonido de pasos ligeros en los pasillos de mi casa. Las luces parpadeaban y los objetos se movían sin explicación alguna. Parecía que el espíritu de Esperanza había encontrado una forma de comunicarse conmigo. El miedo me consumía, pero también sentía compasión por la niña. Decidí buscar ayuda y contacté a una persona que era médium. Juntos realizamos una sesión espiritista en el parque, con la esperanza de que la niña pudiera encontrar la paz. Durante la sesión, sentí una presencia abrumadora a mi alrededor. Me invadió una sensación horrible en el estómago y me dieron ganas de vomitar, pero el médium me dijo que tratara de tranquilizarme y que no perdiera la concentración. La temperatura bajó rápidamente y una voz suave pero triste llenó el aire. Era la voz de Esperanza, pidiendo ayuda y mostrando su dolor. «Ayúdame, es muy frío aquí», fue lo que mis oídos alcanzaron a escuchar. El médium encendió una veladora y trazó una cruz en el suelo del parque con alcohol etílico, y le prendió fuego con la veladora mientras recitaba unas palabras que no comprendí, pero que asumo que eran en latín. Después de hacer eso, dijo que todo estaba listo para sellar el vínculo entre Esperanza y el mundo terrenal, y finalmente lograron liberar su espíritu de su tormento. Desde entonces, la presencia de Esperanza ha desaparecido por completo. El parque volvió a ser tranquilo y yo pude encontrar la paz que tanto anhelaba. Aunque la experiencia fue aterradora, me siento agradecida por haber podido ayudar a un espíritu en pena y por haber sido testigo de la fuerza y el poder del más allá. La historia de Esperanza y su espíritu atormentado en el parque de San Luis Potosí me dejó marcada de por vida. Será un recordatorio constante de que en lo más oscuro y misterioso también puede haber esperanza y redención.